ocasión está dedicado a la economía marxista, planificación y mercado. Como sabéis, para los que no nos conocéis, Internacionalistas Córdoba nace de nuestra participación en el Frente Antiimperialista, que estaba a nivel nacional y que vino a tener una serie de problemas que ahora no vienen al caso, y decidimos continuar con el trabajo y la serie de reflexiones que habíamos iniciado entonces, ¿no? Con el objetivo de ir más allá de la condena antiimperialista que habíamos constatado entonces que muchos de los movimientos se circunscribían, ¿no? Se limitaban, y la reflexión que habíamos planteado acerca del cuestionamiento de las sociedades de clase y las fronteras como origen del imperialismo, ¿no? Todo esto además entronca con una labor anterior que llevábamos una parte de nosotros, una labor de reflexión prolongada a través de la asociación Aletella, a través de la incursión, el posicionamiento frente a las grandes encrucijadas del paradigma terminal que hoy estamos viviendo, ¿no? El paradigma terminal, que podemos llamar del tener, ¿no? O paradigma terminal capitalista también, si queréis, ¿no? Y la búsqueda de valores propios, la búsqueda de valores que sean conformes al ser humano y la naturaleza, ¿no? Este seminario de creación del comunismo pretende, como hemos tratado de difundir, reflexionar sobre ejes generales de creación de una sociedad comunista, porque pensamos que el comunismo todavía no ha sido creado históricamente. Ya lo comentamos en la charla anterior. El socialismo se planteó como un sistema de transición en el que se prolongó más de lo debido por la adquisición, ¿no? de nuevos privilegios que acabaron prolongándose más de lo debido, ¿no? Y sin más, Francisco Almansa, que muchos de vosotros conocéis, investiga hace algún tiempo sobre la economía a partir de su labor filosófica. Es autor de un libro que se ha titulado Economía de la vida, Fundamentos de la economía del trabajador colectivo, que está en proceso de publicación. Esperamos que salga pronto. Y sin más, le doy la palabra al mismo. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Y como Samari ya ha hecho bien la presentación, pues yo ya me voy a meter en faena, ¿no? Sobre el tema. Esto se llama economía marxista, planificación, mercado. El orden que aquí expongo no es el que yo voy a seguir en la exposición de todo esto, porque es imposible. ¿Sí? ¿Está bien? No sé. Sí, así que te tengo que dar. Así se llama. Sí. No me olvidarán. Quería decir, ¿no?, que el orden en que está expuesto el título, ¿no?, de esta charla no es el que voy a seguir por razones, ¿no?, de coherencia. Pero voy a empezar sobre el marxismo en general y sus tres fuentes. El marxismo tenía tres fuentes, tradicionalmente se ha dicho que tenía tres fuentes, que eran la filosofía alemana, la economía inglesa y la política francesa. De aquí parto de la tesis de que estas tres referencias prácticamente se han perdido. En este caso vamos a apuntar un poquito sobre la economía, pero tanto la filosofía alemana como la política francesa, donde más mira más en la política francesa, más su capacidad revolucionaria que no sus instituciones clásicas. Y eso es una de las cosas que se han olvidado. Y de la filosofía alemana, pues cogió el movimiento, el cambio, que ésta desentrañó con mucha profundidad. ¿Qué hizo la filosofía alemana? Pues nos dio un regalo muy grande que fue la dialéctica. La dialéctica, que es esa forma de la filosofía donde se explica, digamos, el cambio de la realidad, se ha olvidado. Nos hemos vuelto, por decirlo así, muy cómodos desde el punto de vista filosófico, hasta el punto que yo diría que nos hemos quedado sin filosofía propia. Filosofía está por ahí diciendo lo que le interesa, digamos, a ciertos grupos sociales, pero se ha perdido. Y la política, pues ya lo he dicho, no es lo que más miraba, porque tanto los movimientos anarquistas como los movimientos comunistas, en última instancia, lo que querían
querían que la política y el Estado desapareciese, porque era consecuencia de una sociedad de clases. La política se ha instaurado ahora como un referente permanente de la sociedad, cosa que hemos dado quizá un giro copernicano a la cosa. Así que vamos a empezar por la economía marxista. Yo me hago aquí una pregunta, que esta economía es una continuación de la economía capitalista, donde conserva y transforma otras partes, o es otra cosa, es un giro copernicano con respecto a la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Hay continuidad entre la economía capitalista y la economía socialista? O, al contrario, se empieza desde otro referente importante. Nuestra tesis es que no hay continuidad, pero se perdió. No hay continuidad porque se perdió. La economía marxista, como se sabe, por lo menos teóricamente, empezó analizando el valor de las mercancías. ¿Y qué sucedió? Pues que el valor de la mercancía fueron precisamente los economistas burgueses los primeros que lo analizaron, Adam Smith y David Ricardo. Y como todavía estábamos en una, por decirlo así, cuando empieza un sistema a andar un poquito, le pasa como a los niños, todavía tienen un poco de inocencia, pues los primeros pensadores economistas burgueses pusieron el dedo, por decirlo así, en la clave. Está en el trabajo. Dicho de una manera o de otra, Marx recogió ese hallazgo tan importante que después, con la evolución del tiempo, se perdió. Quiero decir, en honor, digamos, también, ¿no?, de los economistas que están totalmente olvidados, nadie sabe que existieron, los economistas españoles del siglo XVI, que descubrieron algunas leyes de la economía capitalista que han pasado totalmente al olvido. Y lo cita precisamente Pierre Vilar, que es un historiador economista comunista francés, y lo cita. Estos dos pensadores se llaman Fray Ramón de Mercado, curiosamente de Mercado, y el otro Martín de Azpilicueta. ¿Qué descubrieron estos señores en el siglo XVI? Pues sencillamente que no se podía alterar el valor del dinero, porque entonces había un intercambio injusto, desequilibrado. O sea, como la inflación, dicho de otra manera, ¿no?, desequilibraba los cambios. Hasta ahora no se había pensado mucho eso. Y el otro, Azpilicueta, que era navarro, lo que descubrió es que el dinero es también una mercancía. No simplemente un valor de cambio, ¿no?, donde intercambiamos las cosas, sino una mercancía más. Lo digo porque se ha olvidado esta referencia. Nadie habla de ello, y fueron uno de los primeros. Después ya vino la economía inglesa. La economía inglesa, digo, se fijó en el trabajo como referencia fundamental para comprender el valor de las mercancías. Y ahí entró Marx. Entró Marx y percibió una cosa muy importante que se había discutido previamente, que es de dónde surge el beneficio, el exceso de riqueza, por decirlo así, que se hablaba en aquellos términos. ¿De dónde surge? Entonces, los análisis de Marx, a través del Capital, puso de manifiesto que el excedente, que se llama riqueza, beneficio, interés, lo que queramos llamarlo, pero que hay una parte que crece de la economía, esa parte que crece viene del trabajo, de la fuerza de trabajo, por ser entendiendo más exacto. Esa actividad que el hombre tiene, digamos, ¿no?, que lleva a cabo, pues es la que produce ese exceso de riqueza. Bien, descubierto esto, pues evidentemente es revolucionario, porque ya previamente había otros señores que también eran economistas, los mercantilistas, que habían descubierto, que decían, ¿no?, que había un excedente de riqueza que venía de la tierra, de la naturaleza. ¿Vale? Dejémoslo ahí, porque eso sí es verdad. La naturaleza nos da un excedente que ella, por decirlo así, no lo necesita para regenerarse o reproducirse. Ese excedente es el que nosotros cogemos y esa gratuidad es la que nos sirve para seguir viviendo. El problema está que ese excedente, igual que le ha pasado al excedente de trabajo, pues se ha capitalizado. Yo le digo capitalizado, se lo ha apropiado también al capital, lo ha convertido en mercancía. A partir de ahí ya surge una economía diferente. Vamos a ver qué es una ciencia, porque es necesario para entender esto comprender también
qué es una ciencia, cómo surge y cómo puede evolucionar o estancarse. La tesis que yo aquí mantengo es que el marxismo se ha estancado en ese punto, no avanza. Se ha metido de lleno en algo que dice, entiéndenos, que es una ciencia, la economía capitalista. Y yo sostengo que la economía, lo que llaman ciencia de la economía capitalista, no es una ciencia, es un conjunto de técnicas muy formalizadas para encontrar soluciones permanentes que el desarrollo del capitalismo va creando continuamente. Una cosa es una ciencia y otra cosa es una técnica, por muy formalizada que esté, por muchas matemáticas que se apliquen. Cuidado, ahí hay un error tremendo. Entonces vamos a estudiar ciencias en la Facultad de Ciencias Económicas. No, hay que estudiar en la Facultad de Técnica, que sirve para reorientar las crisis del crecimiento del valor del capital, del capitalismo y sus contradicciones. No es una ciencia porque ya no investigan la raíz de esa, digamos, la raíz de esa economía, de dónde viene, digamos, su fundamento, el fundamento, como también la filosofía ha excluido el fundamento de cualquier cosa, pues nos hemos quedado en la apariencia. Creo que se comprende mejor si pongo un ejemplo de evolución de una ciencia paralela a esta, ¿no? Y lo que sucedió. Sabéis, ¿no?, que Ptolomeo fue un astrónomo, un geómetra, que observó los movimientos de los planetas y creó el modelo que se llama el modelo de Ptolomeo, del movimiento de los planetas. Así empieza una ciencia, viendo regularidades. Ve las regularidades de las apariencias. Cuidado, no se puede empezar de otra manera, eso es importante. ¿Cómo conozco yo algo si no sé nada? Pues en principio, observando. Y se observa, ¿qué se observa? Pues regularidades, porque cuando vemos un caos, nos apartamos inmediatamente y nos fijamos y atendemos a las regularidades que se van presentando. Eso es lo que hizo Ptolomeo y eso es lo que hicieron estos economistas primarios que estoy citando, tanto los burgueses como los del barroco españoles, como después más. Y más lo dice muy claro en el Capital. Y dice, si las apariencias coinciden con la esencia, entonces ¿para qué sirve la ciencia? ¿Lo veis? Hay que ir más allá de las apariencias y justo lo que hay que explicar es las regularidades de las apariencias, no explicarlas no desde las apariencias, sino desde algo más permanente. Ese hallazgo, que sería epistemológico, de conocimiento, que ya nos sirve para comprender la evolución de cada ciencia, es importantísimo. Porque ahora mismo no se trata nada más que de mirar apariencias y regular las apariencias, que son las sucesivas crisis, los altibajos que el capital tiene y deviene en todo el mundo actualmente, y venga a meter modelos, para corregir aquí, si corrige esto, pero de ciencia nada. El problema es que los movimientos de izquierda se meten en las universidades, en las facultades de ciencias, para aprender eso y hacerlo mejor que los otros. La técnica, o sea, no se han convertido en científicos, se convierten en técnicos. Yo lo voy a hacer mejor que los otros. Pero estamos dentro del marco de las regularidades de las apariencias del sistema capitalista, no en su esencia. No hemos olvidado su esencia. ¿Qué pasó? Ahí está el último. Pues que cuando Ptolomeo hizo su esfera famosa, ¿no?, con el movimiento de todos los planetas, puso una hipótesis que en aquel tiempo estaba, digamos, no, una hipótesis no era, casi era una certeza, que el movimiento perfecto es el círculo. Entonces, lo veían los planetas, ¿no?, y además la teoría aristotélica también lo decía, y veían y pusieron a poner círculos, este se mueve en este círculo, este se mueve en este círculo, pero claro, las cosas no encajaban. Entonces inventaron los deferentes y los ecuantes, que son combinaciones de círculos muy especiales, por los cuales, ¿entiendes?, se podían explicar las irregularidades. La cosa alcanzó una complejidad enorme, pero servía desde el punto de vista práctico. Los grandes desplazamientos y las navegaciones se podían hacer perfectamente con esa esfera. Aquí estamos, aquí vamos a encontrar tal cosa. O sea, tuvo un valor práctico porque era una técnica que explicaba, digamos, una serie de regularidades, pero no se sabía muy bien por qué era así. Se creía que era el movimiento perfecto de los planetas. Como se complicó tanto de la cosa, se quedó ahí.
como, por decirlo así, un paradigma ya casi definitivo de la astronomía. Poco a poco se fueron descubriendo nuevas irregularidades y aquello no cabía. Ya vino, como sabemos, Copérnico y encontró una referencia que fue el Sol. Esa referencia hace que nos movamos, digamos, ¿no?, en torno al Sol, y por eso esas irregularidades entonces no se pueden explicar. Aún así, aparecían otras. Avance de la ciencia, estamos en ciencia. Pero claro, la ciencia la empezó realmente Ptolomeo hasta un punto. Regularidad de la apariencia. Copérnico buscó otra referencia que se consideraba que era permanente y empezó a aplicar, digamos, ¿no?, las irregularidades que se estaban dando en el otro paradigma, que se había convertido en una técnica de referencia de movimientos, ¿no?, y de desplazamientos. Y por fin, ¿no?, llegó Galileo. La Tierra se mueve. Entonces ya empezamos, digamos, ¿no?, la profundización. A partir de ahí, ¿y por qué se mueven, digamos, de esta manera unos planetas con los otros si esto no se mueve en círculo y nunca ha sido así? Y ya por fin vino Newton, fuerza de gravedad. Esa es la evolución de la ciencia, ¿no? Y esa es la evolución de cualquier ciencia. Como nos quedemos en complicar los movimientos regulares que vemos, ¿entiendes?, ¿no?, y expresarlos mediante modelos matemáticos, ¿entiendes?, no es ciencia, es técnica. Entonces estamos ajustando aquello que queremos superar, que ese es el problema que creo que tiene hoy la izquierda. Quiere perfeccionar aquello que curiosamente tiene que superar. Porque, claro, nos presentamos como mejores técnicos, con las técnicas que nos han dado en las facultades de economía, cosa grave. Estamos exactamente igual que estaba Ptolomeo en ese momento con respecto a la ciencia. El pasito que dio más, que fue un paso de gigante, es que vio que la fuente de valor era el trabajo, la energía humana, dicho de otra manera, el desgaste cerebral, de músculos, ese es el valor en sí mismo. Distinguió del valor de cambio, valor de uso y valor, la fuente del valor. Esa fuente de valor era la energía humana consumida para producir más de lo que necesitaba para restituirse. Eso está claro. O sea, el obrero, el trabajador, trabaja y desgasta energía. Entonces después consume tal y tal cosa para restituirla. Pero hay un problema. Hay otro problema. Por eso digo que se estancó la cosa. Ese gasto de energía, ese valor, lo hacía bajo, digamos, ¿no?, las condiciones de producción capitalistas. Y de verdad, esa era la restitución, por decirlo así, de su energía, como tiene que ser la restitución de su energía, o es que es una, como yo le llamo, la fuerza de trabajo capitalizada por el capital. ¿Me explico? Vamos, cada sistema social, económico, pues tiene, digamos, ¿no?, una forma de dirigir, por decirlo así, la economía, y ahora ya le voy a llamar la economía de la vida, que es la economía de la naturaleza, porque también la naturaleza se regenera y su propia regeneración hace que se mantenga como es y da un excedente. Exactamente que la energía humana cuando trabaja es para mantenerte uno como es más un excedente. Porque si fuera exactamente para yo mantenerme como soy, entonces no se podría, digamos, ¿no?, tener el excedente necesario en principio, incluso para reserva, para los que no trabajan por unas razones o por otras. Por lo tanto, ese excedente tiene que ser, digamos, distribuido. Y tanto la naturaleza como el trabajo vivo, que también le llamaba más, tiene esa función, crear un excedente. ¿El excedente quién se lo queda? En una sociedad de clase. En parte, y en gran parte, se lo quedan, digamos, los propietarios de los medios de producción, ya lo sabíamos, ¿no? Y siguen quedándose. El hecho de que ya en Occidente, pues una parte, digamos, de las clases trabajadoras reciba bastante de su excedente, no justifica que esto sea científico ni tampoco sea justo, porque el estilo de vida impuesto por el capital no es el estilo de restitución óptima de la fuerza de trabajo. Esto yo sé que es un poco, metiendo un poco en profundidad, pero es que no hay tiempo. Entonces lo que quiero un poco es poner ideas generales, ¿no? Que se sepa dónde está el referente en el cual nos tenemos que apoyar para comprender la economía. Ese referente en el cual nos tenemos que apoyar para comprender la economía es lo vivo, la vida en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque si nos fijamos,
En una planta, vemos que ¿qué hace una planta? Y tiene su economía igual que nuestro cuerpo. Una planta lo que hace es continuamente está trabajando, pero vemos quietecita, tiene, digamos, ¿no?, una actividad interna que es fundamental para mantenerse. Coge la nutrición de fuera, la luz del sol, hace sus procesos y se mantiene, pero se mantiene de una manera muy curiosa, que es creando un medio, como así empezó la vida, un medio que es el suyo, su propio medio. Si la quita de ese medio se seca. Y ella misma ha contribuido a formar un medio para mantenimiento de la vida. Y así empezó la vida, curiosamente. Había un medio y la vida apareció en ese medio y lo hizo suyo. Y desde una ameba finitamente pequeña, vamos, muy pequeña, ¿no?, tenemos todo lo que tenemos. Ha creado un medio propio. Esa es la forma de la economía de la vida. Se restituye su desgaste, porque claro, toda actividad implica un desgaste de energía, pero lo restituye y se mantiene igual a sí mismo y tiene un excedente en relación al cual actúa y crea un medio propio. Ahora, pregunto yo, ¿de verdad el trabajo humano bajo los sistemas de clase ha creado un medio propio? Está claro que no. Y un medio propio es su futuro. Quien no tiene ese medio propio no tiene futuro. Claro, si a la planta le quitamos, digamos, el humus, le quitamos la tierra que se dice, le quitamos el agua, ya no tiene medio propio. Lo ha producido ella y es su medio. Ahora, en la economía, que estamos entendiendo, estamos en ella, ¿de verdad estamos con nuestro trabajo creando un medio propio? No, al contrario, estamos eliminando el medio propio del trabajo vivo. Eso creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que retener. El fundamento de la economía no está en el beneficio, no está, por supuesto, en la valoración del capital, porque ¿qué referencia tenemos ahora para que la economía, digamos, regular la economía? ¿Cómo se va valorizando el capital? O sea, ¿cómo va creciendo? Si no crece, tampoco la fuerza de trabajo crece, vienen ya los problemas económicos. O sea, la referencia que se ha tomado es la valoración permanente del capital. El capital tiene que valorizarse permanentemente porque está en competición permanente. O sea, un capital puede ser muy elevado, pero si se está desvalorizando con respecto a otros capitales, ¿entiendes?, ya empieza, digamos, ¿no?, a tener problemas, aunque sea muy poderoso. No se trata de que sea mucha cantidad, sino el ritmo de valoración o de valorización que este capital tiene con respecto a los demás. Y esos ritmos de valoración y de valorización que esos capitales tienen entre sí son los que condicionan la recuperación de la vida del trabajo vivo. Hemos invertido el problema, dicho de otra manera. Hemos situado los ritmos de valoración de capital como la ley donde tiene que girar los ritmos de recuperación de la vida. ¿Lo veis, no? Ha sido un giro el que se ha dado. Se empezó, incluso con los propios economistas burgueses, el trabajo. Evidentemente, pero dieron en el clavo, incluso Marx. Después Marx dio todavía más, porque vio el excedente de dónde venía, ¿no? Hay unas polémicas en el Capital muy interesantes, las polémicas que hubo sobre todo con Robertus, otro economista que también era socialista, pero el hombre no daba en el clavo como tantos otros. Y bien, siempre todo giró en torno a eso. ¿Qué pasó con la teoría del valor? Pues con la teoría que se perdió absolutamente. Ya nadie calcula precisamente ese valor. ¿Y cómo se calcula? Ese es el gran problema que se enfrenta. ¿Cómo se calcula ese valor? El valor de la fuerza de trabajo, de la actividad del ser humano. No hay nada más que una forma de calcularlo, que nosotros le llamamos la calidad óptima de la recuperación de la energía del trabajo, dadas sus condiciones objetivas y subjetivas. Cuando trabajamos para crear unas condiciones objetivas para nuestra, digamos, salud y unas condiciones de relación subjetivas para la otra condición de salud, la salud psíquica y la salud corporal. Esa actividad que se gasta no lo estamos haciendo para eso, lo estamos haciendo para valorizar el capital, para que éste siga creciendo, porque no tiene más remedio para crecer, porque si no se hunde. O sea, la ley del capital es crecer continuamente, porque si no entra en crisis. Pero resulta que todo se está subordinando, toda la ley de la economía, que es la justa recuperación del desgaste de esa energía, creando sus condiciones objetivas, igual que las plantas.
Y las condiciones subjetivas, eso las plantas no lo pueden tener, pero nosotros sí. Todo eso, ahora nos quejamos del estrés, de los ritmos de vida, etcétera. Todo eso son condiciones subjetivas que imponen los ritmos de valoración del capital. No nos olvidemos. Así es la vida, ¿no? Son unos ritmos de valoración que están permanentemente, digamos, en tensión y que nos obligan a vivir en estrés permanente, en tensiones permanentes. Y después, claro, lo otro, tenemos de verdad las condiciones objetivas fruto del trabajo de la vida. Hemos hecho lo que una planta, que es elemental. Pues no. Estamos destruyendo las condiciones objetivas totalmente necesarias que constituyen la naturaleza, que esas serían condiciones objetivas, digamos, ¿no? Para empezar. De ahí viene todo lo demás. Porque la condición objetiva del trabajo es tener buen aire, buen agua limpia, urbanizaciones no higiénicas, etcétera, etcétera. Esas son condiciones objetivas. Alimentos de calidad, no graduación de alimentos donde te pongan, ¿entiendes? ¿No? Que por cuestión de lo que uno reciba, tenga que comer en peor o mejor calidad. Ahora comemos todos, decimos, sí, pero la calidad no es la misma. Ese es el problema. Y la degradación de la naturaleza ya está bajo vista. Luego nos estamos devorando la vida precisamente para que se valorice el capital. Y todo porque se ha perdido la referencia del valor. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque nos estamos guiando, sobre todo yo no digo a las fuerzas, ¿entienden? ¿No? Que siempre han estado con el capital. Eso lo veo evidente. Pero los otros no. Han perdido esa referencia. La calidad de vida objetiva se puede calcular, ahí está, digamos, el axioma de toda la economía. Calidad de vida objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque se puede calcular. Se puede calcular en cualquier momento y ya tenemos todos los instrumentos científicos y técnicos para calcularla. La verdad es que sería una ciencia compleja, unida, pero fascinante, porque la calidad objetiva de la vida, de la actividad del trabajo, implica, por supuesto, la medicina preventiva, arquitectos, planificación de ciudades, ecología, evidentemente, ¿no? Psicólogos. O sea, es una ciencia unificada del ser humano, ni más ni menos. Hemos puesto al ser humano como centro. El desgaste de esa actividad, y como no somos especies diferentes, todos tenemos unos márgenes donde la actividad más o menos nos produce un desgaste o no. No importa que sea más alto, más bajo, más delgado, ¿no? Tenemos unos ritmos que nos lo dice, digamos, todos los análisis que nos vamos haciendo, nos dice entre esto y esto está sano. El problema está en que aquello que nos rige no tiene límites y nuestro cuerpo sí tiene límites. Y esa es la cuestión. Cuando tenemos un axioma en la ciencia es lo que permanece más igual a sí mismo. Pero aquello que cada vez puede ser, digamos, diferente, así nadie lo toma como un axioma. Y lo que permanece más igual a sí mismo, curiosamente, es la salud del cuerpo de cada uno de nosotros cuando vive las condiciones y actúa en las condiciones que le son inherentes. Eso está claro, ¿no? No podemos tener. ¿Podemos aumentar de salud cuando tenemos la salud plena? Es una tontería. No, yo necesito más salud. Ya que no se acuerda uno de la salud, curiosamente. Entonces lo que tiene uno ganas de actuar, de moverse, de hacer cosas, motivaciones. Pero cuando no está uno así, pues no. Pero resulta que el capital siempre está enfermo. Siempre necesita más. Porque si no, se cae. Y ese es el gran problema que tenemos. Desde ese punto de vista, queremos arreglar el sistema con estos procedimientos. Si ponemos impuestos, quitamos impuestos, le damos a los ricos, le quitamos a los ricos, hacemos esto. Pero si es que eso no es. Si es que tenemos un referente que es permanente y clarísimo. Es nuestra condición de vida como seres, ¿entienden? No vivos, que hacen, ¿entienden? No, hasta los gusanos, que lo saben. Lo hacen, como decía más, lo hacen aunque no lo saben. Pues bueno, nosotros ni lo hacemos ni lo sabemos, que es el problema. Si fijamos este punto y vemos que hemos caído en la trampa de las apariencias, me gustaría exponer una relación de apariencias en las cuales, entienden, hemos caído de lleno y que son, ya más lo descubrió esto, la ganancia, ¿de dónde viene?
la respuesta del sistema, del riego, no del trabajo, sino del riego. Claro, cuando yo me hago cargo de lo que no es mío y compito con otros que se han hecho cargo de lo que no es suyo, como hacían los señores feudales o en Taifa, ¿no? Pues nos arriesgamos, pero nos arriesgamos porque competimos no nosotros, sino compiten, ¿entiendes?, los que tienen esa forma de propiedad entre ellos. Entonces hay riesgo, pero lo han creado ellos por la forma de propiedad. Por lo tanto, de ahí no viene, digamos, ¿no? El riesgo, ¿entiendes?, no se justifica ahí. Y dicen, el riesgo crea riqueza. Ahí está uno de los dos más, ¿entiendes?, ¿no?, más difíciles de rebatir, parece, ¿no? Porque evidentemente nunca ha habido tantas cosas en este mundo desde que el capitalismo está. Es decir, el capitalismo crea riqueza. Bueno, pues voy a citar aquí precisamente la condición de la riqueza, y dicho por economistas, los dos más opuestos del sistema capitalista, Milton Friedman y Keynes. ¿Qué nos dice Milton Friedman? Dice, existe un problema económico siempre que se usan medios escasos para satisfacer fines alternativos. Medios escasos para satisfacer fines alternativos. La primera objeción que se le puede hacer a este señor es que siempre vamos a tener escasez, según esa tesis. Según esa tesis. Así la voy a repetir. Siempre se usan medios escasos para satisfacer fines alternativos. Según esto, y si somos consecuentes, o si es consecuente, tendría que haber dicho que el que no tiene, digamos, no, nada más que para comer, no tiene fines alternativos, luego no tiene un problema económico, ¿no? Claro, porque hay fines alternativos, hay cuanto más fines alternativos es que se tiene, digamos, más posibilidades precisamente, ¿no?, de elegir entre este, pero cuando se tiene pocos recursos económicos ya no hay fines alternativos, y como ya no se dio un problema económico, ese hombre no tiene problema económico, o sea que el que estoy nada más que papá ya no tiene problema económico, ya no hay escasez. ¿Veis? Esto es la tesis de Friedman. De ahí viene además otra rama de la economía que se llama el marginalismo, que estudia ya desde un punto de vista subjetivo, ¿entiendes?, ¿no?, cómo elegimos, ¿entiendes?, ¿no?, en lo último, etcétera. Todo esto ya es más complicado. Ahora me voy ya diría que casi a nuestro economista, que se llama Keynes, ¿no?, porque ya casi lo hemos hecho nuestro. Y dice, la única razón por la cual un bien ofrece probabilidades de rendimiento mientras dura, teniendo su servicio un valor total mayor al precio de oferta inicial, eso no importa. Pero voy a repetirlo otra vez, que no lo he dicho. Pues, la única razón por la cual un bien ofrece probabilidades de rendimiento mientras dura se debe a que es escaso. Una cosa es algo que es escaso, pues tener en el mercado sabemos que es demandado, ¿no? Pero ahora nos preguntamos, ¿y si no hubiese escasez, qué sería del capitalismo? Porque claro, para que el capital, ¿entiendes?, ¿no?, obtenga beneficios, lo demás tenemos que carecer de lo que él ofrece. Y aquí viene, digamos, ¿no?, una trampa. Hace falta crear escasez para que se obtenga beneficio. Eso lo estamos viendo permanentemente ya al límite que hemos llegado, sobre todo en el primer mundo y ya en casi todos los otros mundos. Se crea escasez subjetiva, necesidad subjetiva. Tenemos que consumir como sea y se crea deseo. Se produce deseo. Ya hay una industria del deseo, una industria de producción de deseo, ¿no?, que tiene a través de todo tipo de publicidad, a través de la emulación de los artistas, de los deportistas, a través, digamos, de los grupos sociales que inmediatamente cogen las modas. Es una producción de escasez, un deseo, notas que algo te falta. Entonces se ha creado una industria enorme de producción de deseo, porque necesita la escasez. Es que si no tampoco se podría vender y obtener beneficios, sencillamente. Y entonces de aquí se puede sacar un axioma que no está explícito en ningún sitio, pero que yo lo saco, y es que la escasez para el capitalismo es un bien escaso. Eso no sé si se coja la primera. ¿Veis? Los capitalistas siempre ven que de la escasez viene el beneficio, y aquello que es escaso es un bien desde el punto de vista de la economía capitalista. Lo que es escaso es un bien económico. Por lo tanto, la escasez es un bien escaso. ¿Hasta dónde hemos llegado? Todo riqueza, pero hemos visto precisamente que hay que crear escasez. Y hemos creado escasez de vida en la naturaleza. Porque
para que se valorice el capital, tiene que salir, digamos, ¿no?, baratos los recursos. Por lo tanto, el expolio con la naturaleza ha sido impresionante y hemos creado escasez de nuestro futuro. Curiosamente, la escasez de futuro es eso, que el capital se ha apropiado del futuro. Al apropiarse de los recursos naturales y de los problemas que han generado en el seno de la propia naturaleza, se ha apropiado de nuestro futuro. Pero también del suyo, por garantizarse el suyo, se ha apropiado. El préstamo, el capital financiero, que es uno de los, que por decir así, el capital patrón de todo lo demás, la ley, digamos, de todo lo demás, curiosamente, Tomás de Aquino se dio cuenta, en aquel tiempo, en el siglo XIII, se dio cuenta de que el capital mercantil y mercantil en ese momento pues estaba comprando tiempo, cosa que ahora no se ve. Y estamos todos los días, ¿entiendes?, ¿no?, vendiéndole nuestro tiempo al capital, porque cuando me hacen un préstamo con interés, yo tengo que trabajar una parte de mi tiempo para devolverlo, digamos, al banco. De eso es lo que me remedio. Incluso los demás capitalistas. O sea, ha comprado tiempo y eso se dieron cuenta. Claro, la razón que él daba, que se dio cuenta perfectamente que se estaba comprando el tiempo, y el tiempo es de Dios. Bueno, pues ya también han comprado a Dios, ya no hay problema. O sea, que en ese sentido, digamos, se puede decir que han triunfado. Pero que estas ideas no son de ahora. Digo que la ciencia esta empezó muy pronto, y empezó porque menos se imagina uno. Y sin embargo, dieron el clavo. ¿Qué nos pasa ahora? Que pues sencillamente que el sistema nos ha dominado. Y entonces aprendemos, conforme, digamos, a las leyes, los procedimientos y las técnicas por las cuales él se reproduce, y por otra parte nosotros lo que debemos arreglar. Lo de la escasez es otra apariencia, porque claro, viendo tantísimas cosas en medio, teniendo tanto, pidiendo tanto, pues no nos falta nada, nos está faltando el futuro. En primer lugar, nos está faltando el futuro. Segundo, nos falta la capacidad para analizar por nosotros mismos qué está pasando y para reconducir un estilo de vida que no es el estilo de vida propio. El estilo de vida capitalizado, le llamo yo, no es el estilo de vida natural. Es otro que nos aliena, utilizando un término marxista clásico, ¿entiendes?, ¿no?, que nos aparta, digamos, ¿no?, de nuestra propia realidad, de nuestra propia realización fraternal, además, ¿entiendes?, nos hace competir a unos contra otros. Calidad de vida subjetiva, cero. Porque es la competencia permanente entre sectores, personas, etcétera, ¿no?, por el bien, ¿me entiendes?, escaso. La otra trampa o apariencia es el mercado en la designación, oferta y demanda. Todos estamos de acuerdo, ¿no?, que el mercado se da la oferta y la demanda, ¿no? ¿De verdad? ¿Te da la oferta y la demanda? ¿Quién ofrece? Ofrece lo que venden, ¿no? El capital, ¿no?, comercial, en su forma comercial, pero también el industrial a su vez vende el comercial, etcétera, ¿no? O sea, el que vende es el que ofrece, y entonces el que demanda, el que pide, ¿no?, es el otro, ¿no?, el consumidor, vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a ver, el capital está pidiendo una cosa, está pidiendo dinero, demanda dinero, y nosotros demandamos valores de uso. Demanda, y su demanda es, ¿entiendes?, para adquirir poder, porque el dinero, y aquí no me voy a meter a profundizar un poco, ¿no?, lo que el dinero significa. El dinero es un poder de disponibilidad de cualquier mercancía, porque es un patrón precisamente de las mercancías, es el patrón. Siempre hemos hablado de valor de cambio, es el patrón de disponibilidad, el patrón de medida, porque es con él comparamos una mercancía con otra. ¿Cuánto vale esto? Tanto, esto vale el doble, como un metro, dicho de otra manera. Es el metro que se utiliza para comparar unas cosas con otras. En sí mismo, sabemos que el valor no tiene, el dinero en sí mismo no tiene valor, pero es un patrón de disponibilidad. Yo puedo con él disponer de cualquier mercancía. Para yo deshacerme de una mercancía concreta, tengo, digamos, ¿no?, tengo que ponerla en el mercado para adquirir, digamos, un valor. Pero esta mercancía se vende y a su vez tiene un beneficio. Es la única mercancía que se cambia por sí misma. Yo no cambio una casa por otra, a no ser que quiera vivir en otro sitio. Y si acumula especulativamente casas, eso es excepcional, quiero decir, no se utiliza como dinero. Pero el dinero es la mercancía, ¿no?, que a su vez, ¿entiendes?, ¿no?, se vende y se compra a sí misma, pero siempre engordando. Ese es el patrón, claro, como mercancía, como ya averiguó precisamente, ¿no?, este español, ¿no?, pues resulta que tiene que crecer. No tiene más remedio. Se vende para obtener más, como toda mercancía, se vende para obtener más. Otra cosa que ni siquiera tenerla, por decirlo así, pero normalmente la vemos actualmente, ¿no?,
Es un patrón de disponibilidad universal. Y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es el mercado? Allí donde se da la oferta, una relación entre oferta y demanda. No, allí es donde se da una relación entre dos demandas. La demanda de poder de disponibilidad universal y la demanda de valor de uso. No la proporción, la relación entre oferta y demanda. ¿Quién gana cuando se pone eso? El que ofrece, ¿no? Da siempre sensación del que ofrece, ¿no? ¿Entiendes? No es más importante que el que pide. Pero es que además es falso. Son dos demandas. Demanda de dinero, o sea, de capital, porque el dinero es la forma más, por decirlo así, patrón de referencia, ¿no? Es el espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Porque el espíritu, según la religión, es la que está, digamos, en todo sitio y el que permite, digamos, ¿no?, de alguna manera relacionar todo con todo. Pues eso es el dinero, el que permite relacionar todas las mercancías con todas las mercancías. Es el que está presente en todo sitio. El dios del dinero, el dios del capital. ¿A qué polarización hemos llegado? Eso son Y después otra que también para mí es importantísimo, es que la economía capitalista la denominamos como una economía abierta, porque hay mucho intercambio, ¿no? Pues tampoco, sí que hay intercambio, pero fijaos bien, el que intercambiemos algo significa que sea abierto. Ahora puede haber un intercambio entre Rusia y Occidente, pero de disparos, de cañones, de misiles, ¿no? ¿Entiendes? Y estamos intercambiando. Por lo tanto, eso no es una relación abierta. Toda relación que implica una competencia entre las partes de la misma es cerrada. Un sistema es cerrado cuando la relación entre las partes compiten entre sí. Y no es claro cuando nos empezamos a morir. Cuando empezamos, las partes de nuestro cuerpo empiezan a competir unas entre otras. Y cuando ya morimos, ya el caos. Cada una va por su sitio. La competencia es precisamente el síntoma claro de que un sistema es cerrado. Y para conjurar el peligro, precisamente, de la degradación, porque resulta que cuando un sistema cerrado se quiere mantener, como está lleno de conflictos y contradicciones, se degrada. Para mantenerse tiene que coger una cantidad de energía enorme de otro sitio. Eso es lo que está pasando con el sistema este. Compite capital con capital, compiten grandes capitales con pequeños capitales, compite trabajo con capital, compite país con país, compite con la naturaleza, compite con todo. Entonces, ¿qué está produciendo? Lo lógico de un sistema cerrado, estamos ya en la termodinámica, vamos, que se está degradando todo, tanto las condiciones objetivas de existencia como las subjetivas. Estamos paralizados, tenemos una guerra y nos movemos. Hace unos años íbamos a la calle, ¿no? Estábamos en las calles llenas, ¿no? Protestando contra la guerra, que no queremos guerra, degrada todo. La competencia es enorme. ¿Qué es un sistema abierto? Pues muy fácil, no tenemos más que mirar las cosas sencillas. Nuestro cuerpo mismo, el corazón compite con el hígado, estaría bueno, ¿no? Tendríamos que ir al médico enseguida. No compite en ninguna parte. Todas las partes no son auxilio y potenciación de la otra. Le dan los recursos necesarios para que puedan, digamos, actuar por sí mismas. Parece mentira, pero resulta que cuando una parte da lo que necesita a otra para que pueda actuar por sí mismo, está haciéndola libre, porque actuar por sí mismo es libertad. En los sistemas abiertos, aunque sean pequeñitos, se da libertad, se da relación de afirmación recíproca en todas las partes. Una es, digamos, ¿no?, sostén de la otra, no compite, porque si no se degrada y se acabó, se colapsa el sistema. Tenemos que sistema abierto, oferta y demanda, riego, economía abierta, apariencias, y no estamos apoyando en esas, y son apariencias, no son la realidad de la economía. La economía de la realidad es lo que estamos diciendo, la vida en todas sus formas. ¿Qué pasa con la naturaleza? Porque la estamos haciendo competir con ella misma y nos agrede. Y la condición de que un sistema sea abierto, además de lo que he dicho, que sus partes tienen que coadyuvar en el mantenimiento de las otras partes, afirmar, digamos, su existencia, contribuir cada una a la parte de la otra, aunque sea muy pequeñito. Pues
Pues además tiene que tener otra característica muy importante, que esa no la tenemos en absoluto en este sistema, que es que tiene que tener una cara exterior que ella domina con relación a aquello que se relaciona. ¿Me explico? Nosotros tenemos, digamos, un movimiento interno en nuestro cuerpo, que nos unifica, nos mantiene, porque las partes, como digo, no compiten entre sí, simplemente están colaborando unificadamente, cada una da lo que da. Entonces, esa trabaja por su cuenta y nos permite una serie de movimientos externos hacia las cosas, hacia otro mundo, ¿no? Nos está permitiendo continuamente, ¿no?, un movimiento. Esa cara externa está en correlación con la cara interna. Entonces, cuando nosotros nos movemos y actuamos con respecto, digamos, a nuestro medio, tenemos una cara externa que nos permite actuar con respecto a los objetos como lo que son. Pues si no, estamos listos. Y así empieza la vida. Tiene su cara interna, o sea, su mundo interno, que le da unidad y flexibilidad, porque es abierto a sí mismo. Y forma una cara externa con la cual se relaciona con su medio. Conforme el medio cae, las posibilidades le saca. Y así va evolucionando todo. El árbol tiene sus raíces y después tiene sus hojas en los dos mundos. El mundo, digamos, no subterráneo, del cual saca una cosa, ha desarrollado un aspecto, digamos, una cara externa que está en función de su cara interna, porque su cara interna no compite. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, por decirlo a nivel de sociedad, tal y como estamos desarrollando, tenemos esa cara externa con respecto a la naturaleza en absoluto, es un caos. Es un caos absoluto. A ver, ¿cómo nos relacionamos la naturaleza? Cada país toma su política, ¿entiendes?, como quiere. Entonces, digamos, coge de la naturaleza lo que necesita. Nosotros, a nivel personal, lo que necesitamos nos ofrece el mercado. Así, no hemos desarrollado esa cara. Y por lo tanto, ¿entiendes?, nos estamos relacionando con ellos caóticamente, sencillamente caóticamente, destrozándola. ¿Cómo se puede desarrollar esa cara? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede? La planificación, no hay otra. Sincronización de ritmos. La vida tiene unos ritmos, nuestro cuerpo tiene unos ritmos, la naturaleza tiene su ritmo, los dos tienen ritmo. Hay que armonizar los ritmos de la vida social con los ritmos de la naturaleza. La armonización del ritmo no se puede hacer sino mediante planificación, y la planificación tiene sus leyes. Y esa planificación es la que nos deja el tiempo suficiente para nuestro, por decirlo así, nuestro ocio creativo y muchas cosas más. Porque ahora este estrés precisamente se debe a eso, porque estamos forzando demasiado a la naturaleza y la valorización del capital. Entonces nos falta esa cara externa de la sociedad, y esa cara externa se llama planificación, adaptación del ritmo de la vida natural y de la vida social con su referente más importante, que es el cuerpo humano, y subordinar todo ese mundo de cosas que continuamente nos abruma a través del capitalismo, subordinarlo a esos ritmos. Y eso no se puede hacer sino mediante la planificación. Y aquí hago ya una distinción. Planificar significa diferenciar dos economías, cosa que no se hace. La economía de la vida o del sujeto, le llamo yo, y la economía del objeto. Ahora, la economía del sujeto, lo que nosotros ganamos, ¿no?, los puestos de trabajo que hay, están subordinados a la economía del objeto, que en el fondo, como el objeto pertenece al capital, es a su valoración. Por lo tanto, somos una cifra más en la cuenta de resultados de ella, un objeto más en la cuenta de resultados. No es nuestra economía, estamos insertos en la economía del objeto. El objeto, como toda economía, se desgasta y hay que restituirlo y ampliarlo. El capital no solamente restituye, sino que está ampliando continuamente. Y nosotros nos tenemos que subordinar como vida a esa economía que se desgasta y hay que ampliarla y que es de objetos, coches, lo que queramos, es decir, no todo lo que hay en excesivo y además con una gradación impresionante. Esa economía del objeto nos domina, porque nos domina el capital, claro, por eso. Entonces, la economía del objeto y del sujeto es otra clasificación que tenemos que tener en cuenta. Es el sujeto y su ritmo de vida conjunto a la naturaleza lo que tiene que determinar qué es posible y lo que no es. Para eso se necesita una ciencia económica como la que estamos diciendo y una planificación como lo que estamos diciendo. Una ciencia no hace sino determinar los límites de lo que es posible o de lo que no. Por eso podemos hacer, digamos, y podemos ser más libres, porque evidentemente sin ciencia podemos hacer cosas. Hay mucha experiencia y todo, pero si queremos alcanzar
ciertos límites de una manera más consciente, tenemos que tener esa ciencia. Y determinar los límites de lo posible y de lo posible. Pero eso no es ser más libre cuando determinamos lo que es posible o lo que no es posible. Eso se lo decimos a los niños, ¿no? Cuidado, no lo hagas. Ya que claro, no tiene conocimiento. En ese caso estamos. Se determina lo posible y lo no posible por la ciencia. Y eso solo es, ¿entiendes? No, solo es aplicable si tenemos la ciencia de la economía de la vida. De lo contrario, pues es un fracaso. Me parece que he hablado mucho ya, ¿no? Bueno, pues si queréis, pues tenemos, ¿no?, un poco de debate, preguntáis lo que creáis pertinente, ¿no? Aquí estamos para responder lo que sea. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera decir algo. Se podría hablar más, lo que pasa es que es mucho ya. Está muy Condensado. Condensado. Esto es para que hacerlo en varios tiempos, ¿no? Sí, Todo esto que has explicado es incompatible con la política tal y como la entendemos actualmente, porque la política es también una competencia entre intereses, ¿no? Sí, es incompatible. Sí, Y de igual manera se vuelve a obviar la vida, porque al fin y al cabo es una lucha de intereses, ¿no? Es una lucha por conseguir una distribución de recursos, ¿no?, dentro del marco de este sistema, pero que es una contradicción, porque este sistema es un dilapidador de recursos, hemos dicho, ¿no? Un sistema cerrado, ¿no?, es un desgaste continuo de energía y que necesitamos retomar, digamos, esa energía de algún sitio. O declarando guerra, que es lo propio de la economía capitalista, porque la economía capitalista es una economía de guerra. Desde que existe, eso no hay, tampoco está muy escrito en muchos sitios, pero bueno, ya está saliendo. Desde que existe, el imperialismo es clarísimo, pero no el imperialismo que tenían lo que se llamaban los emperadores, ¿no?, como Carlos V y eso, otro imperialismo, que es la subordinación de un pueblo a los intereses de otro, a los intereses económicos y políticos, pero sobre todo a los intereses económicos, porque es eso, ¿no?, lo fundamental. Aquí ya no se trata de prestigio y cosas de esas, sino eso. O sea que es incompatible la política tal y como se está desenvolviendo. Yo creo que un buen político que quiera llevar a cabo, digamos, ¿no?, una transformación social, no puede ser sino un buen político de la deconstrucción de la política progresivamente, porque por más vueltas que le demos, la experiencia que tenemos histórica es que la política siempre responde, digamos, ¿no?, a una enfermedad social que es las desigualdades. Entonces, mantener las desigualdades justas, que es la utopía que ahora se quiere mantener por la nueva, por decir así, la nueva política que está subiendo en el mundo, entre ellos señores muy ricos también, las desigualdades justas, digamos, no es otra paradoja de la que estamos, digamos, viviendo y que queremos mantener, porque la igualdad no se puede mantener. La igualdad, ¿qué es? Eso es todos iguales, con lo cual entramos ya en el terreno de la filosofía. Y quiero remarcar, no se puede comprender ninguna ciencia porque hasta el final, si no hay también un presupuesto filosófico en el cual tenemos que mirar. Y el presupuesto filosófico, ahora que nadie cree en la filosofía, no sirve nada, que ahora tenemos aquí, que nos ayuda, es el presupuesto de que el individuo, la persona, es un ser aislado, un átomo aislado. Ya lo dijo Thatcher, muy claro, eso es filosofía, eso no es psicología ni eso, filosofía. Y todo hay un sistema, ¿no?, que tratan, digamos, ¿no?, de afirmar eso. Si no tenemos nuestra filosofía, y más la tenía, porque se me ha dicho que no tenía, y más la tenía, y eso dio un impulso, pues tampoco vamos a comprendernos a nosotros mismos. O sea que sí, que es incompatible totalmente, ¿entiendes?, con lo que se persigue. Lo que vamos persiguiendo es una justa distribución de las desigualdades, ¿entiendes?, necesarias de cómo el ser humano es. Eso es lo que se va persiguiendo. Pero, estando de acuerdo con todo y sobre todo en la conclusión final, la planificación requiere instituciones, las instituciones requieren toma de decisiones, la toma de decisiones requiere aparato coercitivo para aquellos que no cumplan con los designios de las instituciones, y eso se llama política.
Es decir, la ciencia interpreta el cosmos, que tiene un funcionamiento mecánico, en el cual existe la competencia y el cosmos existe por la fuerza de contrarios, o sea que la competencia es lo que permite y posibilita la vida, pero además de... se me ha perdido, he perdido la idea. O sea, la competencia está presente, pero luego en esa competencia es imposible el 100%, y esa es la ideología. La ideología es, estamos en una habitación cuadrada donde cada uno ocupa una silla y tiene una perspectiva distinta porque está ocupando una silla distinta. La mirada de yo que estoy situado en la fachada sur de la habitación no coincide con aquella persona que está situada en el extremo norte de la habitación, ¿no? O sea, eso existe, eso está presente en la vida, en el cosmos, ¿no? Pero hay una dimensión que es propia del individuo, que es el libre albedrío, la subjetividad, el derecho a equivocarse, el rectificar. Y todo eso hay un envolvente que es lo que sostiene un mínimo de orden para que para que no caigamos en el canibalismo, que son las instituciones, son las normas, las reglas de juego. Y eso es política. Incluso, aunque le llamemos religión, es política, porque la interpretación del cosmos desde el poder absoluto de Dios no es más que un posicionamiento político, ¿no? Que en un momento determinado a una serie de élites le dio resultados y lo mantuvieron para mantener su status quo, para mantener su... no sé cómo hacer una pregunta concreta, pero quiero decir, otra cosa, oye, que la política que vivimos el año 2022 en España no merezca la pena, ¿no? Pero lo que pone de acuerdo o lo que pone orden en ese libre albedrío de los individuos, que yo creo que es lo que nos caracteriza, ¿no? En la dimensión subjetiva de los seres humanos, necesariamente son instituciones, son reglas de juego, y eso es política. ¿Eso es acabado? Sí. Yo creo que debemos acabar. Bueno. No, vamos a ver, en relación a lo que me decías de la perspectiva, sé que lo estoy diciendo una metáfora, ¿no? Evidentemente no nos vamos a pelear porque tú estés entiendiendo viendo un rincón y otro, porque yo sé entendiendo que tú estás viendo un rincón y otro y yo puedo ver ese rincón igual que tú. Eso es ciencia. ¿Me explico? La ciencia es precisamente donde yo puedo poner en lugar del otro. Cuando llegamos a esa radicalidad donde cada perspectiva es incompatible con la otra, ya estamos en otro sitio. La ciencia lo que ha hecho precisamente dando a todos la posibilidad de tener la misma de ver la perspectiva del otro, y de eso se trata. Claro, pero y eso es lo que todo que se lleva, digamos, ¿no? En ese sentido no hacen falta, es donde menos instituciones hacen falta. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos cuando se desarrolla una ciencia, todos los que trabajan en ella, ya tienen, digamos, el concepto fundamental de la ciencia. Tendrán sus instituciones, pero no para pelearse, sino para comunicar experiencias comunes. Yo no puedo tener la experiencia, digamos, ¿no? Que me da una ciencia, todas las formas de experiencia que me da una ciencia. No me lo puedo tener, porque no da esto. Pero la división social, la división del trabajo en la ciencia es precisamente eso. Yo conozco los principios de la ciencia y me singularizo en ciertos aspectos y se los comunico al otro. Y todos están amigos, ya no hay política. Se trata de ir alcanzando ese estadio, que era el que quería más. Vamos a ver. En primer lugar, en segundo lugar, el universo hoy, la mecánica cuántica, que está trabajando mucho en eso, y la teoría de relatividad no dicen que entiendan que sea no sea algo mecánico. No puede existir un solo átomo, tesis de la mecánica cuántica, sin que los demás estén ahí presentes. O
O sea que hay, por decirlo así, una solidaridad atómica ya en el fondo. Esa es una tesis de la mecánica cuántica. Hoy en día, sobre todo los físicos de la mecánica cuántica bien que entienden, ¿no? Estudian el universo como un todo donde las partes se afirman. Que hay colisiones, pues claro, porque no tienen la razón nuestra. Nosotros tenemos un problema más que ellos, porque nuestro lenguaje no es personal, es totalmente social. ¿De dónde ha surgido el personaje? El lenguaje. ¿De dónde ha surgido? Esa es la pregunta. La pregunta es que hemos reducido el lenguaje al yo. Y soy yo porque tengo un lenguaje, sencillamente. Eso ya está también verificado. Si yo no tuviese un lenguaje social, no sería yo. Luego, la esencia del lenguaje y de mi yo mismo es social. Eso es lo que decía el Rosita. ¿Y esa esencia de dónde viene? De que nos ponemos a charlar entre nosotros y por eso salió el lenguaje. No, porque nos tenemos que poner de acuerdo en una realización colectiva que es de donde surgió. En esa realización colectiva teníamos que intercambiar experiencias y eso es lo que nos hacemos. Precisamente el sistema lo que nos comparte, tenemos una compartimentación de intereses, porque no nos podemos compartir nuestras experiencias de verdad. Cuando tenemos una referencia común, y ahora la tenemos, lo que pasa es que la referencia común es el individualismo, es lo que me estás diciendo. Claro, desde el individualismo creo que no nos vamos a entender, eso yo lo sé. Pero ¿de verdad esa es la condición humana? Los antropólogos no han visto eso. Han tenido problemas, porque uno de los problemas, precisamente al ser humano, que nunca lo tenemos en cuenta, es nuestra propia ignorancia. Ese es un problema. ¿Y qué produce la ignorancia? ¿Un vacío? No. Siempre lo he dicho, sí. No, la ignorancia no produce un vacío. Se le llena con algo. Y cuando se llena con algo, produce dos cosas. Si no, pensad. Un exceso y una falta. Nos excedemos por una falta. O tenemos falta porque no hemos excedido. Toda ignorancia es, ¿entiendes, no? Un exceso y una falta. Simultáneo se nos da. Hablamos de lo que no sabemos, no estamos pasando. ¿Por qué? Porque no sabemos, sencillamente. Hablamos de tal, nos pasamos, porque no sabemos. Eso es la ciencia, lo que trata de hacer la ciencia es esa. Lo que pasa es que dentro del mundo de la burguesía, la ciencia humana ya, al nada de tener, ¿entiendes? Eso es, hay que estigmatizarla, porque puede poner de relieve precisamente que no somos seres individuales como nos decían los primeros burgueses, que eran honrados, porque veían que la individualidad generaba un egoísmo enorme. Esto te lo dicen los novelistas, los mismos burgueses, cuando eran, ¿entiendes?, inocentes. Todavía se ha perdido la inocencia y ahora digamos no todo es competencia. Nada, somos seres sociales. En la medida que nos comprendemos de verdad, tu perspectiva es la mía, ¿entiendes? Tú comprendes mi perspectiva y yo la mía. Digo, no te vayas por ahí, porque ¿entiendes? No, por ahí no puedes salir, y ya te vas mirando para allá. Toda ese compartir experiencia es la esencia de la ciencia. No queremos tener una ciencia humana. Sencillamente, se está negando, no es posible, no tenemos identidad. Pero lo que no tiene identidad, ¿qué pasa? Porque es plastilina, con cualquier cosa se llena. Somos amor, somos un pensamiento que quiere ser coherente, eso no lo podemos negar. Porque si yo ahora mismo digo una contradicción, seguro que después alguien me dice, me parece que eso no es así, hay una contradicción. Queremos ser coherentes. El amor es necesario, si no podemos ir. Pero el amor del hombre no es como el de otras formas. Es universal. Universal quiere decir que puede caer cualquier, digamos, ¿no?, objeto, sujeto, animal, que no puede hacer, digamos, otra especie. Nosotros, digamos, no somos universales, nos autoespecializamos. Esa autoespecialización es la que quiere mantener los sistemas de clase. Nos especializamos conforme referente, digamos, ¿no?, del sujeto histórico que está dominando en ese momento. Y como nos especializamos con respecto al sujeto histórico que está dominando en ese momento, vemos las cosas conforme al sujeto histórico que está dominando en ese momento. Sencillamente, no tenemos un lenguaje propio. Ese es otro tema que, si hablamos de la filosofía, me gustaría hablar, ¿no? Porque vamos a ver, tenemos un lenguaje social. Ese lenguaje social es neutro en absoluto. Ya Marx se dio cuenta y lo hemos abandonado. Hemos abandonado totalmente eso. Se dio cuenta que el lenguaje no es neutro, estaba sirviendo, digamos, una clase dominante. Eso ya lo hemos olvidado. Ya te dicen, eso es ideología, todo es técnica. No, nos comprendemos como se comprende la clase dominante. Y la clase dominante tiene que competir, porque si no, no es dominante. Entonces, claro, nos estamos comprendiendo con respecto, digamos, a un grupo humano que sus intereses no coinciden con los nuestros, en absoluto. Siempre se decía, hay que unirse para luchar contra eso. Entonces, si tenemos que el lenguaje dominante es el del grupo dominante y de sus intereses, los intereses del capital en este caso, ¿no?,
los contenidos de ese lenguaje son los que nosotros recibimos. Y resulta que como pensamos con esos contenidos, estamos pensando con los contenidos de la clase dominante, o sea, o de los grupos dominantes. ¿Y qué significa eso? Porque esos señores, ¿entiendes, no?, con esos contenidos llevan a cabo sus intereses. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo sus intereses son bastante más inteligentes porque están hablando con su lenguaje. Mientras nosotros al hablar con su lenguaje, ¿entiendes?, no?, estamos siendo, por decirlo así, socialmente torpes. Porque la torpeza ya no depende de la capacidad intelectual del individuo, sino del lenguaje que uno se vale. Por eso la ciencia del lenguaje inteligente, por el cual podemos comunicarnos las experiencias, estar todos de acuerdo y remitirnos a unos principios claros, que se pueden cambiar en un momento dado, eso está claro, ¿no? Pero siempre unos principios más consistentes. Y entendernos, pero como nos vayamos al individualismo, todo compite. Esto sería interesante proseguir en un estudio sobre la filosofía del desarraigo, que le llamo yo, que es la que estamos viviendo. Hasta ahora he contestado. La planificación requiere coerción, como ha comentado él. Si tomamos al cuerpo humano como referencia y sabemos que la calidad objetiva no puede ser más de lo que es, porque yo no puedo estar más sano de lo que soy. Entonces, la cosa va sano porque tengo las condiciones objetivas y subjetivas. Si no soy más sano de lo que soy, ¿para qué quiero más? Y si lo quito a otro. Por cuestiones de qué, de imagen, de prestigio, de rol, estas cosas así, claro que competimos. Pero eso ya es otro terreno, ya no es el terreno, ya estamos en otro terreno, ¿no? Sí, en el siglo XX, Lenin, queriendo superar el sistema, ¿no?, un poco como lo que tenemos hoy, ¿no?, de superar este sistema para llegar a una economía que fuera, Sí. que fuera la del individuo, la de la vida, ¿no? Lenin, basándose en Marx, creía que en las formas de lucha había que crear un partido, que lo creó, ¿no?, y para hacer la revolución, etc. Hoy que para hacer un cambio o para llegar, o sea, para crear un tipo de economía que fuera distinta a la capitalista, ¿qué tendría que hacer la izquierda? ¿O qué tendríamos, no sé, un poco... Sigue preguntando qué tendríamos que hacer. Vamos a ver, el movimiento comunista empezó por dos factores. Una, digamos, el surgimiento de un nuevo sujeto, ¿no?, que era el proletariado, ¿no? Apareció una forma de trabajo que no estaba antes, ¿no? Se habían reunido, digamos, ¿no?, en lo que llaman las grandes empresas capitalistas, ¿no?, multitud de trabajadores que tenían un trabajo en común. Esa franja de trabajadores, ¿entiendes?, ¿no?, se singularizó con respecto a lo que había antes. Entonces, había un sujeto, pero curioso, el sujeto venía, digamos, de la filosofía alemana, por eso vio el sujeto, si no, no lo veía. Y después, eso lo vio Marx, ¿no? Elaboró una teoría, o sea, un pensamiento común para todos, se llamó conciencia de clase. Esa conciencia de clase unificó esa multitud de dispersión de conciencias que llamaban los trabajadores proletarios, la mayor parte de ellos, ¿entienden?, ¿no?, y se comprendían a través de ese lenguaje y pudieron actuar políticamente a través de ese lenguaje, ¿no? Existe un trabajador colectivo, existe un lenguaje común, hay revolución, hay cambio y hay transformación. Esa es mi respuesta. Pero tenemos que tener un lenguaje y un pensamiento común para las perspectivas que ves tú sean complementarias de las que veo yo. Si no, no hay nada que hacer. Estamos compitiendo. Primeramente, construir ese lenguaje. Por eso tú sabes que yo hago mucho hincapié en ese punto. Le llamo economía no capitalista, sino capitalizada. Es lo que he dicho, ¿no? Ya me valgo de otro lenguaje, porque de lo contrario no hay manera de salir. No se trata de oferta y demanda, se trata de dos demandas que compiten y una tiene ventaja. Eso es, y nos podemos poner de acuerdo, y cada vez nos podemos poner de acuerdo. Entonces, como no creas, una conciencia, yo diría en este caso del trabajador colectivo, que existe, pero que está disperso y compitiendo en países diferentes, aquí mismo, por puestos de trabajo, por sindicatos, por políticos, por todo, compite por todos sitios, porque el sistema lo impone. Eso es lo que te puedo responder. Una vez que creemos eso, ya se puede decidir, ¿entiendes?, ¿no?, qué caminos tomar, ¿entiendes?, en cada momento. Mientras tanto...
¿Vale? ¿Hay más preguntas? ¿Tú? Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho acerca de que fue la filosofía alemana con su concepto de sujeto, el idealismo alemán, lo que permitió percibir al proletariado cuando nació. Yo nunca había pensado eso así, ¿no? Y de hecho, me consta que cuando empezaron a aparecer esas masas depauperadas y a aglomerarse en las ciudades y todo esto, había mucha parte de la población que realmente no lo veía. A pesar de lo que ahora, ¿no? nos llama la atención esas estampas, y fueron solamente los más sensibles, personas que después formarían el movimiento socialista y los románticos, quienes se dieron cuenta del nuevo contraste. Aunque parezca mentira, efectivamente no se veía. Entonces, ahora tú has comentado que existe un trabajador colectivo que está disperso, a su vez, y compitiendo entre sí, aspirando además, en la mayor parte de las veces, por unos estilos de vida que son incompatibles con la vida, no solamente natural, sino de muchos otros partes del trabajador colectivo para su propia subsistencia y para unas condiciones llevaderas de vida. Yo no voy a decir que sean desde luego las óptimas, ¿no? Y muchas veces liderados en este sentido, en estas aspiraciones, por políticas de izquierda de imposición, gravámenes al capital para que puedan alcanzar niveles de vida que son insostenibles para el planeta y para todo. ¿Qué es lo que hace falta para que podamos percibir ese trabajador colectivo y podamos unificar esa fuerza en torno a un proyecto de economía de la vida, de institución de economía de la vida, y abandonar los patrones, ¿no? de competencia por aquellos estilos que no nos son propios, que nos degradan? Entiendo que me pregunta que qué hace falta para detectar ese trabajador colectivo. El trabajador colectivo, quitando a los que tienen, digamos, la propiedad del capital, ¿no? Todo aquel que trabaja, ¿no? Para ganarse la vida, así dicho de una manera muy simple, para la vida intelectual, manualmente, etcétera, ¿no? Todo esto, y que además interviene como elemento positivo de la creación económica, está metido, ¿no? En la creación económica. Primero, para ver las cosas, como hizo Marx, necesitaba eso, mirar, por supuesto. Siempre, digamos, lo que queremos aprender, tenemos que mirar. Y tenemos que mirar, ¿entiendes? ¿No? Bueno, este hombre tal cosa y sin embargo está haciendo un empleo que no tiene, que no tenía que tener, ¿no? Otro no tendría que estar ahí, pero un enchufe lo ha puesto, etcétera, ¿no? Digamos, un trabajador colectivo disperso y compitiendo. Pero estoy viendo, digamos, ¿no? Y si todos esos trabajadores colectivos, ¿entiendes? ¿No? Que ya tienen la experiencia suficiente, porque claro, el proletariado no había científicos, no había físicos, no había técnicos, no había ingenieros, tuvieron que hacerlo todo prácticamente desde la nada, porque el gran triunfo de la Revolución Soviética fue uno, que es que dijeron todos los socialdemócratas, es imposible que ese país alcance un grado de desarrollo sin una burguesía. Tesis abajo. Sin burguesía se construyó la segunda potencia del mundo. Lo hicieron y lo hicieron. Después vinieron los problemas, pero construyeron una superpotencia con toda su técnica, toda su ciencia cuando no lo tenían. Por lo tanto, la tesis de que hace falta una burguesía para construir un mundo ya la tenemos y nos sobra. Por ahí no va. Y por otra parte, ese mirar, ese microscopio que tenemos que tener, después tenemos que tener el telescopio de la mente. Si no pensamos y no debatimos sobre estas cosas, evidentemente no nos enteramos. Claro. Todo es debate, todo es pensamiento, todo es reflexión, todo es intercambio, de verdad, pero una reflexión sobre determinados temas, ¿no? ¿Qué hacemos mañana? ¿Entiendes? No, por tal cosa y qué hacemos pasado mañana. El día a día es lo que quiere el capital para nosotros. Lo otro es dos telescopios, el del ojo, observador, y el de la mente, ¿no? Que es un telescopio estupendo cuando trabaja, claro. ¿Tú crees algo? Que frente a lo que se hablaba antes del libre albedrío, no se impone la razón como inteligencia
que evolucionemos de forma individual y colectiva, para que avance, por ejemplo, la medicina, para que podamos ponernos en el lugar del otro y no de forma a veces caprichosa. O sea, ¿qué dices tú? Es que no he cogido bien lo que me preguntas. Si el libre albedrío entra en contradicción con la razón, es lo que me estás preguntando, ¿no? Que si entra no, ¿es compatible o no la es compatible? razón como inteligencia propia Sí, de la vida pero ¿cómo me has comentado? frente al libre albedrío. Es que eso, entonces, ¿no? Frente. Sí. Entonces es oposición, ¿no? Sí. No. Vamos a ver. El libre albedrío, ¿entiendes, no? Estamos todavía con la concepción, y digo, religiosa del libre albedrío. La hemos trasladado a otro campo, pero en el moral era el libre albedrío. Sin poder de realización, no hay libertad. La libertad que tenemos es muy estrechita. Yo soy libre para coger y irme aquí porque sé dónde está la puerta y todas estas cosas. Pero si no me dicen dónde está la puerta, está todo oscura, me estoy dando de cocorrón enorme. El libre albedrío no me sirve para nada. El libre albedrío tiene valor cuando es posible la realización que yo concibo. Y cuanto menos autoconciencia se tiene, más difícil. Pero es que la autoconciencia es la que, como razón, lo que tú estás diciendo, es la que define cada vez de forma más amplia y para todos los límites de nuestras posibilidades. Cuando una sociedad conoce los límites de sus posibilidades en las realizaciones colectivas, es más libre que otra, como lo he dicho. Una sociedad cerrada que compite consigo misma y no conoce los límites de hasta dónde puede llegar, es una sociedad que se va a estrellar contra la naturaleza y va a acabar con la vida. Podemos preguntarnos, ¿eso es libre? ¿Le decimos a un niño que es libre? No sabe todavía, decimos, ¿no? No lo sabe. Entonces lo corregimos. Bueno, nuestra corrección es mucho, digamos, magnífica, brillante, es la ciencia, la razón, porque define los límites de las posibilidades. Pero como no sepas las posibilidades, porque eres libre, si te quitan todas las posibilidades, porque eres libre, que está en una cárcel no se siente libre. ¿Por qué? Porque le han quitado las posibilidades, muchísimas posibilidades, es bastante menos libre. A lo mejor, digámonos, allí puede hacer, digámonos, el hombre, ¿no?, algo para liberarse, digo que no. Pero ya cogerá una dimensión diferente. Ser libre es poder llevar a cabo las posibilidades propias de nuestra, por decirlo así, de nuestra universalidad. Por eso nos podemos autoespecializar. No le pasa como a un cangrejo, que tiene unas posibilidades y dentro de esas posibilidades es libre, ¿no? Y además es libre porque pertenece a esa especie. Si estuviera solo se acabó. También tiene su lenguaje. Pero el ser humano en su libertad es enorme. Pero como ser universal, que se puede autoespecializar y realizar las posibilidades de forma racional. Como nos quiten esas posibilidades, una sociedad no es libre. Por eso decía, sociedad cerrada no es sociedad libre. No lo es, porque no sabemos dónde caminamos. Y decimos, ¿entiendes? No somos libres y no sabemos dónde caminamos. Eso no se lo decimos, digamos, ¿no?, al ignorante. Está, yo creo, ¿no?, más o menos. Sí. Entonces, si estás diciendo que existe un sujeto que puede transformar, pero que no tiene conciencia, está disperso, Sí. compite, pero de alguna manera se ha universalizado y posee los conocimientos técnicos necesarios para Sí, técnico-científico, administrativo, de todo la tipo. transformación. En realidad, lo que quiere decir, bueno, es que realmente el problema del cambio es subjetivo, no objetivo. Claro, es que el problema que tenemos es subjetivo, no es objetivo. Objetivamente estamos todos ya preparados, ¿entiendes?, ¿no?, para hacerse cargo, digamos, ¿no?, de toda la producción, de toda la administración. O sea, claro, está totalmente, nunca ha estado, digamos, ¿no?, hoy en día el trabajador colectivo, ¿entiendes?, ¿no?, tan preparado como hoy para tomar la rienda, digamos, ¿no?, de su propio destino, nunca. Y sin embargo estamos, digamos, atrapados subjetivamente. Entonces, ¿qué papel juega la guerra en todo este proceso histórico? Bueno, el momento En el momento ahora que estamos viviendo y anteriormente, el que siempre juega, ¿entiendes?, ¿no?, escasez de recursos y dominio de territorio, ¿entiendes?, ¿no?, para garantizar un suministro permanente y más barato, ¿entiendes?, ¿no?, para un estilo de vida inasumible, insostenible y como lo queramos decir. Sencillamente la economía capitalista es una economía de guerra y no nos enteramos. Desde que está continuamente con guerra. Pero claro, siempre forjamos tiranos como justificación. Da la casualidad, ¿sabes?, ¿no?, de que siempre digamos que quitar un tirano que quiere, digamos, ¿no?, hacerse cargo de no sé cuánto. No, la economía capitalista es una economía de guerra. Y yo le llamo mercatotalitarismo, porque no damos un paso sin que haya influido, digamos, ¿no?, en nuestro destino. ¿Está claro?
Gracias por vuestra asistencia.